Bueno, estamos terminando nuestro culto de oración y nos acercamos a la palabra del Señor para meditar en ella y darnos cuenta en relación a la oración, pues cómo interceder cuando oramos. También les refirió Jesús unas parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vemos en estas palabras del Evangelio que dice orar siempre y no desmayar. También el apóstol Pablo nos dice orad sin cesar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Insistir en nuestras oraciones hasta obtener respuesta no significa una repetición sin ningún fin, ni tampoco estar en reuniones de oración que sean prolongadas y que puedan ser molestas. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de día en día, con la certeza de que Dios responderá. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede demorar quizás su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones, y no debemos confundirlas con que sea una negligencia de su parte, no es así. Al persistir en la oración, crecemos en carácter, crecemos en fe y en esperanza. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de la intercesión, de personajes que intercedieron. Ejemplo, Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, dice el texto en Génesis 18. Moisés intercede por Israel, leemos en Éxodo capítulo 32. David también intercede por su hijo en el texto de 2 de Samuel capítulo 12. También Daniel intercede por Israel en el propio libro del profeta en el capítulo 9. Jesús, el ejemplo perfecto. Como siempre, Jesús es el ejemplo máximo en todos los casos, y en el caso de la intercesión nos ofrece un estudio sobre el verdadero intercesor. Recordemos que las palabras en una oración no constituyen todo lo que dice el intercesor, ya que las acciones de su vida también pueden decir mucho. El Señor Jesús no solo rogó por nosotros cuando oraba por todos los creyentes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en esa oración sacerdotal, y no solo continúa intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, el Padre. En el libro de Hebreos leemos en el capítulo 7, sino que se convirtió en el intercesor perfecto al colocar su vida en la brecha por ti y por mí. El profeta Isaías lo recuerda en el capítulo 53, y esta es la expresión máxima de la intercesión. Pero, ¿es necesario creer? Por supuesto. No podemos interceder si no creemos en la realidad de la redención, es decir, la liberación del pecado. Porque convertirnos claramente en otra cosa sería errar. Nos convertiríamos en la intercesión en una compasión inútil hacia los seres humanos, lo cual aumentaría el conformismo. Con respeto, pero no podría ser así. Hemos de respetar y estar claramente en contacto con nuestro Dios permanentemente, porque la verdadera intercesión presenta delante del Señor a la persona o las circunstancias que afectan, hasta que te transformas y conviertes por la actitud de Dios hacia esa persona o circunstancia. Así, la intercesión significa cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. Nos recuerda, nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:24, que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El apóstol Pablo, por supuesto, no considera el sufrimiento vicario de Cristo como insuficiente, no, ni siquiera lo hace, no lo piensa, ni su propio sufrimiento como beneficiario de algún valor redentor, tampoco. En lugar de ello, para él, el sufrimiento del sacrificio de Cristo ha pasado, y su propio sufrimiento es un gozoso privilegio,
porque lo identifica con su Señor, de acuerdo al texto en Hechos capítulo 9 y Filipenses capítulo 3. Su Señor es identificado con su Iglesia, cuyo destino también es sufrir, a riesgo de enfrentar peligros de todo tipo y de la pérdida quizá de bienestar personal. El apóstol Pablo cumple con su responsabilidad de dispensar el misterio de Dios entre los gentiles. El secreto ya revelado sobre la obra redentora de Cristo. Por supuesto, gracias al cual los judíos y gentiles han sido unidos en él, según podemos leer en el texto en Efesios capítulo 2, en los versículos 11 y siguientes hasta el 22. Precisamente por esta razón, hay pocos cristianos que oran intercediendo. Algunos describen la intercesión como si se pusieran en el lugar de la otra persona. Sin embargo, la intercesión nos coloca en un lugar de privilegio, porque es tener una mente y una perspectiva hacia los demás con los parámetros divinos, por lo que es necesaria una relación íntima, real y personal con Dios. Y es por supuesto muy importante que nuestra relación, como digo, con Dios sea estrecha, genuina. Evidentemente, el trabajo de la intercesión consiste en establecer una relación tan cercana con Dios que adoptemos de alguna forma su manera de pensar acerca de todo lo que hacemos, incluso de todo lo que pensamos, porque no podemos eludir esa responsabilidad sustituyéndolo o reemplazando la intercesión con la actividad que podríamos desarrollar. La intercesión es lo único en lo que no podemos caer en una trampa y que no implica un riesgo de error para nosotros porque mantiene nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y esto es completamente una realidad abierta para todos los cristianos. La oración, por tanto, debe guiar a otros. Nuestra oración debe guiar a otros a conocer a Dios, a conocer a Cristo. Porque esa es la razón específica y buena. Debemos evitar en la oración de intercesión por un simple tratamiento. Recordemos, por tanto, que Dios es todopoderoso. Y debemos orar para que esa persona entre en contacto con la vida misma de Dios, en esa relación que debe ser real, en ese cambio en la vida de las personas. Pensemos en la cantidad de personas que Él ha puesto en nuestro camino y a quienes hemos abandonado. No les hemos dicho nada. Cuando oramos fundamentados en la redención, Dios crea algo que solamente puede hacer por medio de la oración intercesora. La oración proporciona aliento y protección contra el desaliento. La oración es muy importante en la vida de la Iglesia, en la vida del creyente, mientras esperamos la venida de Cristo. Perseverad en la oración, dice el texto, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. El apóstol Pablo nos ilustra una y otra vez en cómo y de qué forma hemos de orar. Esta oración que lleva a la fe. Es una bendición orar a Dios. Es bueno entrar en su corazón, porque la comunión con Dios en la oración expande nuestra visión y aumenta nuestro amor y compasión por los demás. Algo de Dios mismo viene sobre nosotros y su naturaleza, sus pensamientos acerca de los hijos de los hombres. Es decir, somos impregnados con ese amor que se desarrolla y alcanza a otros mediante la oración. Mientras más oramos, más queremos orar. Y mientras más oramos, más recibiremos. Porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Si pedimos por algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las cosas que hemos pedido. Sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, como nos exhorta. Por lo tanto, sabemos que tenemos lo que hemos suplicado. Siempre hemos de orar en la voluntad de Dios.
Que Dios, por tanto, nos guíe a toda la Iglesia a ser esos verdaderos intercesores por medio de la oración. Pero si tú no tienes a Cristo, si tú no has recibido al Señor Jesús en tu vida, hoy es día de salvación. Hoy lo puedes recibir reconociendo tus pecados y pidiendo perdón a Dios, porque la sangre de Cristo limpia tu pecado también, igual que limpió el mío y el de todos los creyentes. Quiera Dios que hoy sea este mensaje útil para tu vida, que no conoces a Cristo, y también sea útil para la Iglesia, que podamos orar de esa forma, la cual Dios nos enseña en todo momento, a lo largo y ancho de su palabra, que es la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiera Dios que así sea, que Dios nos bendiga. Tengamos una oración para terminar este tiempo. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñaste a orar y tú quieres que oremos sin cesar, que seamos hombres y mujeres, hijos tuyos, que interceden por las necesidades del mundo, por las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, de la familia. Señor, gracias porque tu palabra nos llega y nos enseña. Y también quiero pedirte por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, que hoy sea un día de salvación y de vida eterna para ellos. Háblales al corazón y que ellos tengan ese sentir de arrepentimiento y de recibir al Señor Jesús en su vida. Te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Pues que Dios nos bendiga. Así que Dios nos despida con su paz y con su bendición, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que seáis muy felices y que nos podamos volver a ver por este medio o presencialmente en el templo.